Buenas tardes, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Laura Martínez, soy nutrióloga, educadora en diabetes y el día de hoy pues voy a estar con ustedes en este espacio de webinars que Nutrest crea para ustedes con la finalidad de que podamos tener más información y educación nutricional que nos ayude a lograr nuestros objetivos de salud y a controlar pues cuando tenemos alguna condición como la que nos ocupa el día de hoy, que vamos a hablar de cómo bajar el ácido úrico con la alimentación. Conceptos básicos y tips por una servidora. Entonces sean muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en este espacio. Para poder empezar con esto, es muy importante que les comente que han habido otros webinars anteriormente ya relacionados con lo que es el ácido úrico, con aspectos un tanto más clínicos que les recomiendo puedan revisar en nuestro canal de YouTube. Ahí se quedan estas sesiones también grabadas, en donde pues les sugerimos que puedan tener acceso a ellas porque complementan a veces pues de lo que vamos a hablar aquí, y a lo mejor pueden ampliar un poquito más la visión que tengamos a partir de ahorita, que nos vamos a enfocar un poco más en la alimentación, pero si entendemos también la parte pues más clínica de por qué se presenta este tipo de alteración en nuestro organismo, pues entre más información tenemos, pues es más probable que nuestro tratamiento, tanto médico como nutricional, pues sea integral, completo, y que obviamente pues entendamos eh, el origen y podamos cubrirlo, o ahora sí que estar enterados de todo y de cómo podemos mejorar en muchos de los aspectos. Para poder hablar de ácido úrico, que en ahorita voy a dedicarme a de qué vamos a hablar, de qué trata este webinar, es esencial hablar de qué son las purinas, porque justamente ahorita en lo sucesivo vamos a ir descubriendo juntos, aunque yo voy a hablar un poquito ya más, pues como solamente conceptos básicos, y enfocarme un poquito más en los tips de alimentación, porque eso es lo que en este webinar se abordará como tema principal. ¿Qué es el ácido úrico y por qué se eleva? ¿Cuáles son los niveles normales y fuera de rango de este parámetro cuando nos hacemos unos estudios de laboratorio? ¿Qué alimentos están permitidos y cuáles son los alimentos a evitar? Y pues los tips saludables para poder controlar, ¿vale? Habiendo dicho esto, pues vamos a empezar entonces. ¿Qué son las purinas? Las purinas es una sustancia cristalina e incolora que se produce naturalmente en nuestro cuerpo, es decir, nosotros la producimos de manera natural, pero también se encuentra en algunos alimentos. Entonces, estas purinas, pues como nosotros las producimos, también las obtenemos por medio de los alimentos. ¿Qué es el ácido úrico entonces y por qué se eleva? Es precisamente ese desecho de estas purinas, y esta sustancia tiene una capacidad antioxidante. Entonces, ya dijimos que las purinas es una sustancia cristalina e incolora. Cristalina. ¿Por qué es importante saber que es cristalina? Porque si nosotros conocemos después lo que viene siendo la complicación de un ácido úrico elevado, que en este caso pues es precisamente por una cristalización que ocurre en nuestras, sobre todo articulaciones, o cuando ya se hacen cálculos que se van a nuestro riñoncito, pues es precisamente porque la elevación de ese ácido úrico que derivó de esta sustancia que son las purinas, que es algo cristalizado, por tanto exceso, se cristalizó, y esa solubilidad, es decir, se dificulta que pues en nuestra sangre se filtre adecuadamente, cosa que hacen nuestros riñones, y entonces por eso precisamente hay concentraciones de ese cristal que naturalmente pues se presenta principalmente generalmente en los pies, y después pues también puede ser que en los dedos de las manos, en codos, en rodillas y en otros lugares más. También es importante mencionar que no siempre tenemos síntomas, es decir, no siempre, o sea, nos damos cuenta tal vez hasta que precisamente ya hay presencia de alguno de este tipo de signos, y entonces es cuando ya vamos al doctor, y eso pues obviamente también pues debemos de evitarlo. Más adelante dentro de los tips, pues obviamente vamos a considerar que no esperemos hasta que pues obviamente hayan datos clínicos, es decir, podemos prevenir o podemos controlar pues esto por medio de algunas otras cosas, sobre todo si tenemos antecedentes familiares, o si pues realmente tenemos una dieta que pues sabemos que puede ser alta pues en proteínas, si tomamos alcohol, y eso pues obviamente, por eso aquí mismo viene como segundo punto la dieta, es decir,
Si yo como tengo una dieta alta en proteínas, sobre todo carnes rojas principalmente, a lo mejor como muchas leguminosas, entonces la dieta pues evidentemente va a hacer que se me eleve este ácido úrico. La obesidad y o la grasa visceral alta, pues obviamente también son factores de riesgo para que se eleve, precisamente ¿por qué? Porque hay inflamación, son procesos inflamatorios, la grasa precisamente pues afecta el metabolismo y por ende, si tenemos un aumento de insulina, que es algo muy dado en este tipo de condiciones como la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, pues también la presencia de esa insulina tan alta dificulta que podamos tener una buena eliminación del ácido úrico por medio de nuestros riñones y entonces pues obviamente hace que se nos eleve más fácilmente este ácido úrico y nos pone pues más en riesgo para padecerlo y pues para estar presentando justamente los signos clínicos que ya mencioné. El consumo excesivo de alcohol. Esto es muy importante mencionarlo porque se cree erróneamente que el alcohol tiene purinas y no es así. El alcohol lo que hace es que dificulta la eliminación del ácido úrico, ya que hace que se reabsorba en nuestros riñones. Entonces, no es que el tomar alcohol como tal me esté dando purinas que a su vez se van a convertir después en ácido úrico, sino que más bien no permite la adecuada eliminación por medio de nuestros riñones y entonces por eso es importante que sepas que el consumo de alcohol te va a pues perjudicar en ese sentido. Entonces, además de que el consumo de alcohol pues no es algo que sea recomendado como un hábito saludable, pues en este caso en particular sí es algo que hace que se eleve por no permitir su adecuada eliminación. Otro tipo de bebidas son las edulcoradas o aquellas que tienen azúcares añadidos, como los refrescos, pero también podemos meter en este rubro los jugos de frutas, ya que tienen mucho azúcar. Entonces, ya se dijo lo mismo, no es que propiamente contengan purinas, porque no es así, pero además de que, pues, en el caso del alcohol dificulta, pues, lo que es la eliminación del ácido, en este caso las bebidas edulcoradas o la fructosa, pues se han asociado a la elevación de las purinas y del ácido úrico, más o menos por los mismos efectos que ya se mencionaron, porque justamente hacen que haya más insulina, obviamente favorecen a que el ácido úrico en este caso esté en un ambiente propicio para mantenerse elevado en vez de que lo podamos eliminar. Además de que no son precisamente bebidas o alimentos, aunque la fruta, porque muchas personas pueden creer aquí que la fructosa está en las frutas, sí, pero aquí hablamos de cantidades excesivas, ¿vale? Entonces es muy importante que consideremos que este consumo excesivo, pues obviamente va a hacer que se eleve el ácido úrico y por ende, pues vamos a estar con manifestaciones clínicas y pues esto a lo mejor podemos pensar que no tiene después consecuencias, pero claro que las tiene, porque después puede derivar en enfermedades neurológicas como Alzheimer, puede favorecer más a enfermedades cardiovasculares y pues obviamente a que menos podamos controlar nuestro peso o exceso de grasa en el cuerpo. Otro tipo de cosas que elevan el ácido úrico son enfermedades, es decir, puede ser que por padecer alguna otra enfermedad, como sería la presión alta, la diabetes, la artritis, el cáncer, por mencionar algunas que son justo ambientes proinflamatorios. Entonces, aunque estamos hablando de que el ácido úrico es un antioxidante que busca obviamente ayudarnos con todo este tipo de radicales libres, como entre ellos pues la inflamación, como pues obviamente el envejecimiento y muchas otras cosas, obviamente el exceso pues como todo es malo y no lo podemos eliminar y entonces ya su efecto antioxidante pues pierde como, o sea, ya no tiene la misma eficacia porque pues ya está causando una alteración y por ende el metabolismo pues no está en equilibrio y vamos a tener pues la presencia de otra enfermedad que en este caso pues es la elevación del ácido úrico y pues las complicaciones de gota y posteriormente, insisto, puede ser otro factor de riesgo para pues más enfermedades. Por eso es muy importante que lo podamos controlar.
Niveles normales. Aquí es muy importante mencionar, o sea, sí hay unos rangos que se consideran como normales y que varían de acuerdo a el laboratorio y a muchas otras cosas. Lo más común es que en los hombres sea entre 3,4 a 7 miligramos sobre decilitro, en hombres y mujeres en posmenopausia, porque obviamente hay una alteración hormonal que también de alguna manera permite, ¿no? También otras cosas sería pues la edad del paciente, el estado de salud, o sea, que la presencia, a lo mejor tiene antecedentes genéticos, es decir, herencia de papás o abuelos que hayan tenido pues ya ácido úrico elevado anteriormente y que pues ya tenemos una carga genética, entonces eso también pues podemos o tendríamos que conocer cuál es la causa que está haciendo que tengamos el ácido úrico alto. Obviamente, pues el diagnóstico se va a basar en justamente las características clínicas de estos antecedentes familiares y muchas otras cosas que consideran los médicos y que nosotros los nutriólogos también tomamos en cuenta para que se pueda personalizar y obviamente hacer un diagnóstico adecuado y que se pueda también adecuar la dieta, ¿vale? En mujeres va de 2,4 a 6,0 igual miligramos sobre decilitro y sería pues las mismas condiciones. O sea, tenemos que identificar la causa y con base en eso, entonces ya sabiendo cuál es todo el entorno, no todo lo que está alrededor de cada paciente, porque todos somos diferentes, entonces poder personalizar. Entonces, aquí es muy importante que tengamos esta conciencia de prevención, que también más adelante lo vamos a ahondar, sobre hacer estudios de chequeo, pues obviamente preventivos. Alimentos permitidos y a evitar. Aquí es muy importante porque hay muchísimos mitos, ¿vale? Por eso es que aquí vamos a ahondar un tanto más. Generalmente se habla de, bueno, pues es que tenemos que quitar las proteínas, es muy tajante, es muy determinante sobre lo que contiene. No, aquí es muy importante que sepamos que siempre vamos a encontrar información dispara. O sea, en algunas páginas nos van a decir que las espinacas tienen muchas purinas, en otros van a decir que no, en otros van a decir que los mariscos, en otros van a decir que tal o cual. Entonces sí tenemos que tener una guía adecuada, que conseguir información que sea real, que sea fidedigna, que haya estudios que avalen y que sean las recomendaciones, ya sea de prácticas clínicas o de asociaciones, como en este caso, pues la del riñón o justamente pues, no sé, a lo mejor aquí en el caso de México en particular, pues el Instituto de Nutrición, obviamente, pues, todo lo que tiene que ver con salud de los riñones. ¿Por qué? Porque como ya lo dijimos, es el riñón el que es el encargado, por eso es que tenemos que cuidar nuestra salud del riñoncito, ¿sale? Entonces, en el primer apartado, porque es lo que más, en general, nos suelen decir, bueno, ya tienes el ácido úrico, entonces ya no comas nada de proteína. No, como en todos los casos y como ya lo mencionamos, ya sabiendo el origen, ya teniendo un diagnóstico adecuado de la condición, entonces ya podemos determinar pues qué tipo de proteínas y las cantidades en las cuales el paciente puede incluir en su dieta, ¿vale? Entonces aquí es muy importante que consideremos que sí hay alimentos que son altos en purina, hay alimentos que son medios y hay alimentos que son libres de purina, ¿sale? Entonces lo veríamos casi casi que como un semáforo y sería como que los altos, pues obviamente es limitar o evitar a todo, o sea, lo más que se pueda. Los medios tal vez hablamos que entre 3 y tal vez 4 días a lo mucho podríamos comerlos, pero insisto, esto es muy importante que sepan, son recomendaciones generales y no aplica para todos. Siempre tenemos que tener personalizado nuestro tratamiento, tanto médico como nutricional, ¿vale? Y pues las verdes, que ya sería como libre este consumo diario, ¿ok? Entonces, regresando a la parte de las proteínas, sería obviamente evitar carnes rojas, que son principalmente, pero considerando que si también yo elimino por completo de mi dieta lo que es la carne roja, pues posteriormente puedo llegar a presentar deficiencia de hierro. Entonces, aquí es donde viene justamente la importancia de acudir con especialistas de la nutrición para que ellos nos puedan ayudar a incluir este tipo de alimentos o, en su defecto, considerar cuando sea necesario suplementar, ¿vale? Entonces, sí, de los alimentos que generalmente vamos a evitar son las carnes rojas, son los embutidos,
los mariscos, las vísceras sobre todo, que esto pues entraría dentro de esta parte, algunos pescados, incluso también el pollo, porque a veces creemos que, bueno, solo son carnes rojas, no, también, o sea, aquí las proteínas en su mayoría, sobre todo de origen animal, tienen purinas. Entonces, no es que te vamos de eliminar por completo pues todas las purinas, pero sí tenemos que ser más cuidadosos en las selecciones. ¿Por qué? Porque justamente unos pueden tener más, otros pueden tener menos, también todo es con base en el tamaño de la porción. A veces podemos a lo mejor utilizar una porción pequeñita de carne roja y complementar con lo que sería a lo mejor queso panela o a lo mejor un poco de huevo, o sea, tratar de buscar hacer un equilibrio entre los que contienen más purinas y los que no tantas. ¿Sale? Para que de alguna manera, pues justamente por eso es la importancia de uno, conocer los grupos de los alimentos, saber cuáles son los que me están aportando esta sustancia y por ende, pues ser consciente de lo que voy a elegir o no, pero siempre con un plan prescrito para ti. No te dejes ir por recomendaciones generales porque no todos los organismos somos iguales y también ya lo dijimos, dependiendo también no es lo mismo tener el ácido úrico alto a lo mejor en un hombre en 4 que tenerlo en 11, ¿sale? Entonces aquí sí tenemos que considerar todo eso. En el caso también de los lácteos, pues están aconsejados, es decir, sí puedo tomar leche, pero tiene que ser baja en grasa, ¿sale? O sea, las grasas saturadas también tienen efectos para para lo del control, sobre todo el control de peso, porque insisto, no es que las grasas, como tal, nos vayan a elevar el ácido úrico, sino que pues obviamente tenemos que cuidar la calidad de los alimentos. Esto es lo más importante y fundamental, clave, no solo en el caso del ácido úrico, sino en el control de peso y en lo que es nuestra salud en general. Entonces, pues tenemos que preferir aquellos que son bajos en grasa, las leguminosas como los frijoles, edamames, los garbanzos, las habas, pues suelen de alguna manera tener un aporte alto en purinas. Entonces, en general, pues sí nos piden que los eliminemos, pero insisto, es lo mismo. O sea, es uno, el tamaño de la porción. Dos, otro que también es un tip un poco adelantado, sería, puedo, por medio de la cocción de los alimentos, ayudar a que baje un poco el contenido en purinas. Es decir, si a lo mejor corto las cosas en tamaños más chicos, si dejo remojando, como el caso de los frijoles específicamente, y pues obviamente el proceso de cocción puede ayudar a que disminuya la concentración de purinas de los alimentos. Cosa que sucedería por el contrario, por ejemplo, con un caldo o con jugo de carne, por ejemplo, que ahí pues la concentración suele ser mayor. Entonces, de alguna manera también tenemos que considerar que la cocción de los alimentos, por ejemplo, también puede favorecer o no el que la sustancia pues llegue a nuestro organismo en mayor o en menor cantidad. Entonces, en este grupo de las proteínas, pues insisto, o sea, no podemos eliminar por completo las proteínas de la alimentación de un paciente, aunque tenga el ácido úrico alto, porque además de que tienen funciones específicas para nuestro metabolismo, así como para nuestra masa muscular y de transporte y de muchas otras cosas, además, estaríamos muy cansados y tendríamos mucha hambre. Entonces, si yo tengo mucha hambre, empiezo a comer más carbohidratos o más grasas, y si yo de por sí ya tengo que controlar mi peso, porque es uno de los factores de riesgo, aquí cabe aclarar que sí, mayormente el ácido úrico se presenta en personas con sobrepeso y obesidad principalmente. No en todos los casos, porque tampoco podemos generalizar, pero sí, entonces sí, de todas maneras, yo ahora empiezo a consumir de otros nutrientes, pues entonces voy a tener una descompensación. Por eso es que la dieta tiene que estar personalizada para ti, específicamente, por medio de un profesionista de la nutrición que habiendo estudiado todo tu caso clínico, que ya teniendo pues el acompañamiento de un tratamiento médico, porque aquí es muy importante que sepas que el doctor tiene que diagnosticar, tiene que mandar medicamento cuando él así lo considere y pues obviamente sí la dieta es la base del tratamiento, pero es todo de manera integral. Entonces, en este grupo en particular, pues bueno, tiene que estar bien calculado, tiene que estar obviamente planificado y obviamente dando ya un listado
justamente como de esta escala que les decía, de una especie de semáforo con el cual nos vamos a poder guiar para que más adelante pues podamos tener una guía y decir, bueno, pues a lo mejor esto, llevar a cabo las recomendaciones que nosotros les damos personalizadas. Después, pues aquí en medio encontramos precisamente de lo que ya hablé. Todo lo que tiene que ver con azúcares añadidos, con azúcar en exceso y fructosa. Entonces, es muy importante que ya mencionamos este aditivo, pues mucha de la industria alimentaria lo ha usado pues precisamente para que literalmente nos guste más el producto y pues lo consumamos, ¿no? Entonces, en realidad no es más que pues un aditivo y es un azúcar muy refinada que precisamente ya se estudió muchísimo la correlación que tiene con la elevación del ácido úrico. Entonces, pues todo este tipo de productos industrializados, que pues a eso obviamente nos referimos a todo lo que pues es comida rápida, enlatado, todo lo que pues obviamente ya es como de muy fácil acceso, que entendemos que pues es práctico, pero pues costo-beneficio a veces, ¿no? Tenemos que valorar todo esto. Entonces, aquí en esta parte, pues todo eso son alimentos que, insisto, van a dar el ambiente propicio para que el ácido úrico esté ahí reabsorbiéndose, para que no podamos eliminarlo, para que no obstante se mantenga el sobrepeso y obesidad y entonces pues va a ser el cuento pues de nunca acabar. Entonces este tipo de alimentos sí estarían dentro de los que definitivamente debemos de evitar, al igual que como ya lo dijimos, las bebidas alcohólicas, que pues definitivamente no es algo que podamos o debamos consumir. Y pues todo lo que es pan dulce, bollería, todo eso definitivamente estaría totalmente desaconsejado. Insisto, de alguna manera también es el tamaño de las porciones, es la carga que nosotros hacemos de este tipo de alimentos, porque pongámonos a pensar a lo mejor en un día que igual cuántos de esos alimentos consumimos, más aparte, o sea, ya hablamos de las proteínas, ahorita estamos hablando más específicamente de carbohidratos y todavía alcohol, entonces si hacemos nosotros un balance de ese consumo de ese día, ¿cuántas purinas llegaron a nuestro alimento, a nuestro cuerpo por medio de nuestra alimentación? Entonces ahí ya hablamos de una carga excesiva, más lo que nuestro cuerpo ya produjo de manera natural, pues entonces ya estamos hablando de que el riñón se va a sobrepasar y pues evidentemente vamos a estar con el ácido úrico alto, que si permanece, pues ya hablamos de esta solubilidad y entonces los cristales van a ser inevitables y pues la gota, quien ya la haya experimentado, pues se refiere es muy dolorosa y pues obviamente no tiene una cura como tal, pero sí el tratamiento cada vez es mucho más efectivo en cuanto a fármacos y el adecuado acompañamiento nutricional logra que tengamos pues bastante buen control. Entonces es muy importante que los alimentos sí lo consideremos en cuanto a los que están permitidos y a los que vamos a evitar. Finalmente voy a hablar aquí de algunos alimentos que pueden favorecer a mejorar la eliminación del ácido úrico, como en este caso podría ser, por ejemplo, la vitamina C, el calcio. Aquí es muy importante aclarar que no por eso es que lo tengo que suplementar. Estamos hablando de la evidencia que hay sobre el beneficio de esta vitamina y de este mineral, pero no significa que necesitemos suplementarlo. Es decir, o sea, por eso a lo mejor los lácteos que contienen un poco de calcio es que están indicados, en este caso los cítricos, la vitamina C que pues, nos puede ayudar con esta parte, pues son recomendaciones de que puede verse un mayor beneficio cuando se presenta esta desregulación en el cuerpo, al igual que la fibra y el calcio, porque aquí hablamos de muchos procesos químicos que pues nosotros no vemos, pero que ocurren dentro de nosotros, y en esto hablaríamos un poco como de la absorción, ¿sale? De obviamente esas purinas. Entonces la fibra nos ayudaría precisamente a que la absorción sea menor y más adecuada de esas purinas, entonces por eso nosotros lo calcularíamos en su dieta y además les recomendaríamos el tipo de fibra que es el que debes consumir. El omega 3, pues bueno, además de todo lo que ya puedan haber escuchado de él, pues sí, es un potente antiinflamatorio y ya se habló anteriormente de que hay inflamación y pues obviamente puede coadyuvar, al igual que pues bueno, como antioxidantes la cereza y el café,
que no es tanto por la cafeína, sino por el efecto antioxidante que tiene. Y pues bueno, también de alguna manera cuando llega a funcionar como un diurético. Entonces, en este sentido, pues son nutrientes que podrían beneficiarnos y que podrían ser mucho mejor incluirlos que los anteriores que ya mencionamos. Entonces, dentro de estos tips saludables, lo que ya dijimos, es fundamental conocer el origen y o causa de por qué tu ácido úrico está elevado. Es porque mi familia lo tuvo, pues ahí hablamos de una causa primaria, es decir, ya es algo que nosotros no podemos modificar porque ya es algo genético. Y en el caso de que sea por a lo mejor mi dieta, por mis hábitos y porque consumo mucho alcohol, pues entonces ya hablamos de una causa secundaria, la presencia de alguna enfermedad, mi riñoncito ya no funcionaba muy bien, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya es algo secundario y pues obviamente tenemos que, los dos de igual manera se tienen que tratar, pero conociendo el origen, pues es mucho más fácil que el diagnóstico sea adecuado, el tratamiento sea adecuado, tengamos pues obviamente ya prescritos si es el medicamento y demás, y con base en eso pues entonces el plan de alimentación para ti sea pues más personalizado y específico. O sea, conociendo el origen o la causa, pues obviamente, y también qué tanto está alto, que ya lo mencionamos con los valores de laboratorio, porque pues insisto, y de igual manera también puede ser que esté bajo, porque si llevamos a cabo una alimentación baja en carnes rojas, a lo mejor pues hay consumo excesivo de alcohol, pero la alimentación es deficiente en purinas, pues entonces también puede ser que esté bajo el ácido úrico, entonces también es otra condición que se tendría que atender en algún momento dado. Entonces, conocer el origen, pues obviamente es fundamental para que el tratamiento sea adecuado. Cambiar tu estilo de vida, pues bueno, aquí obviamente ya hablamos de eliminar alimentos industrializados, altos en fructosa, obviamente aquellos con las purinas, con la salvedad de lo que ya mencioné, porque insisto, mucha gente, por ejemplo, de lo de las espinacas que les decía, entonces ya no como nada de espinacas, no, o sea, en el caso de las purinas que provienen de origen vegetal, hay mucho más evidencia sobre que no es dañina la influencia que tiene en el ácido úrico comparada con la purina que proviene de una proteína de origen animal. Entonces, aquí pues obviamente es como si eliminar los alimentos pues menos aconsejados, pero pues con un fundamento y con la asesoría adecuada, no nada más porque yo leí, porque y regreso a lo mismo. Si yo me fui a una lista que nada más puse en Google, ¿qué alimentos quito? ¿Cómo bajar naturalmente el ácido úrico? No, o sea, tenemos que tomar en serio este tipo de cosas y no dejarnos llevar por la información que a veces no tiene un sustento científico y que pues obviamente, insisto, nos puede confundir más porque vamos a ver en una lista en unos, una lista en otros y entonces hay que tomar las cosas con su justa medida y acercarnos con los profesionales para que nos puedan guiar de una manera adecuada, ¿vale? En general, aquí sería eliminar alimentos industrializados, altos en fructosa como en primer lugar, y posteriormente, pues obviamente eliminar los alimentos que mi nutriólogo me indique para que pueda yo tener los resultados en el ácido úrico. Ujú. Establecer horarios de comida. Esto forma parte de un estilo de vida saludable, sin importar si tengo una condición de salud o no. Ujú. Para esto puedes poner alarmas, puedes intentar organizar mejor o planificar mejor tus días de acuerdo a las actividades que vas a tener, porque debemos evitar ayunos. Los ayunos también favorecen a que podamos tener el ácido úrico elevado. Ujú. Entonces, esto y el consumo, por ejemplo, de grasas muy saturadas, o sea, cuando se llega o por el mismo ayuno, que se llegue como a una parte de cetosis, que es como justamente cuando ya hay demasiada grasa en el organismo, eso también favorece e inflama y obviamente es otra vez el ambiente y el dar a que el ácido úrico se mantenga alto. Entonces tenemos que cuidar esa parte de los ayunos, eliminar los alimentos, mejorar la calidad de los alimentos que como, eso es fundamental para gozar de una mejor salud sin importar si tenemos el ácido úrico o no, pero en este caso que estamos enfocados aquí, pues es fundamental también para que evitemos esta parte de los ayunos. Hacer una lista de supermercado, por supuesto que sí, mucha gente puede pensar que no tiene la importancia, pero créeme que sí, si tú haces una lista del súper y te enfocas en lo que viene en esa lista y en no comprar nada más de lo que viene ahí, te aseguro que te vas a ahorrar el estar comprando cosas
que no podemos comer, como galletas, como otro tipo, refrescos u otro tipo de cosas que no. Entonces, si yo hago una lista, es más probable que me apegue a mi plan de alimentación y que no compre productos no planificados, ¿vale? Entonces, el organizarme y hacer mi lista, también créanme que forma parte de un estilo de vida más saludable y por ello es un cambio que podemos empezar a implementar. Check-up anuales, esto es básico, es decir, tenemos que hacernos estudios, o sea, no por el temor a que vaya a salir algo mal, no me los realizo, porque la prevención es fundamental en este y en cualquier otro, en cualquier otra complicación de salud. Entonces, los check-ups anuales son básicos, tenemos que hacerlos. Esto incluye estudios de laboratorio que igual nuestro doctor nos indique y aquí muy particularmente, sobre todo, de la función de nuestros riñoncitos. ¿Sale? Control de estrés, pues claro que también es otro factor que pues perjudica en todo porque es un radical libre y si estamos hablando de que el ácido úrico es un antioxidante, pues obviamente si yo tengo más estrés, voy a necesitar más y entonces voy a producir más y entonces va a seguir estando alto. Pasaría lo mismo con tener hábitos de higiene de sueño, porque si yo duermo poco, voy a estar estresado y de igual manera voy a favorecer a que ese ambiente pues siga estando pues alterado y no vamos a obtener los resultados que queremos. Moderar el consumo de alcohol aquí es fundamental, es decir, o sea, si yo tengo el hábito de beber alcohol y tal vez yo ya no puedo controlarlo, tengo que buscar ayuda profesional, ¿vale? Si yo pues puedo moderarlo de manera pues normal, aquí pues estaríamos hablando de algo pues mucho más tranquilo y junto con el nutriólogo pues también podríamos determinar cómo sustituir, qué bebidas, qué sí podemos incluir, qué no podemos incluir y cómo podemos manejarlo en ambos casos, pero sí es importante que a veces reconozcamos cuando pues ya existe una situación que ya también tenemos que pedir ayuda para poder controlar, ¿vale? Tomar suficiente agua, claro que sí, pues obviamente ya lo dijimos, es un producto que hay que eliminar por medio de los riñones y si yo no tomo suficiente agua, los riñones no tienen la capacidad de filtrar y entonces pues obviamente va a estar el ácido úrico pues ahí. Entonces tenemos que tomar suficiente agua. A veces hasta 3 litros, insisto, son recomendaciones generales. Tenemos que estudiar cada caso en particular y pueden lograrse también con algo por medio de los alimentos. Los alimentos también proveen agua, no solamente es con líquido que los podemos alcanzar. Otra parte fundamental del estilo de vida y que también tenemos que considerar es la actividad física. Esto es, si vemos más o menos los cuadritos, si yo soy sedentario, pues bueno, generalmente es que estoy sentado la mayor parte del tiempo porque mi trabajo así lo demanda o porque mis actividades son así o porque pues simplemente no tengo el hábito de ser una persona activa. Entonces, bueno. Ligero, pues tal vez en mi trabajo estoy de pie en algunos momentos, a lo mejor sí me paro y camino un poco, pero pues se considera una actividad física ligera. Moderada, bueno, ya planifico ir a lo mejor 2, 3 días al gimnasio, a lo mejor y sí, ya tengo por lo menos algún tipo de actividad programada. Intensa, pues ya hablamos de deportes, deportistas o de alguien que practica un deporte o bueno, atletas, pues ya nos iríamos a algo todavía más elevado que ya no incluimos en este caso porque pues estamos como un poco más enfocados en público como en general, ¿vale? Pero pues obviamente también hay muchas personas que su actividad física es intensa. Entonces, ¿por qué es importante el ejercicio? Porque bueno, el tener mayor masa muscular siempre va a mejorar nuestro metabolismo haciéndolo más activo y además, por ende, pues va a ayudar a que la eliminación del ácido úrico sea mayor. Entonces, el tener una buena masa muscular, además de que justamente hace que lo de la insulina, la inflamación, obviamente nos vamos a sentir mejor. Entonces, en muchos aspectos, y en este no es la excepción, la actividad física de fuerza y o resistencia es básica. Si no me gusta ir al gimnasio, pues entonces puedo buscar otro tipo de ejercicios como yoga, como pues a lo mejor pilates, a lo mejor con mi propio cuerpo, calistenia, etcétera, etcétera. Este, y es muy importante que trabajemos lo que es la fuerza y o la resistencia. Por otro lado, el ejercicio cardiovascular siempre, pues además de que nos va a ayudar a mejorar la circulación, nos va a ayudar a que pues obviamente tengamos más condición y esto pues va a promover precisamente a la eliminación de ese ácido úrico también por medio de la sudoración. Es decir,
también de alguna manera podemos eliminarlo por esta vía, aunque su principal eliminación es vía renal, o sea, de riñoncitos, ¿sale? Entonces, todo esto y obviamente tener una adecuada respiración que también nos puede ayudar a la parte del estrés, del control del estrés, la meditación y otras cosas. La actividad física, la adecuada respiración e hidratación en el ejercicio también es fundamental porque de hecho una buena respiración en el ejercicio de fuerza y o resistencia nos puede ayudar a precisamente tener más capacidad para sacar más repeticiones si yo respiro adecuadamente, al igual en el ejercicio cardiovascular. Entonces, pues también a veces pues respiramos porque estamos vivos, pero no somos conscientes de que lo estamos haciendo. No realmente nos sentamos a hacerlo conscientemente y pues los beneficios que nos puede aportar. Entonces, es importante que también lo consideremos dentro de nuestro estilo de vida. Y bueno, la actividad física, pues ya mencioné por qué, y es muy importante. Aquí, sobre todo, hay que tomar en cuenta si hay signos o síntomas. Es decir, si ya hay una inflamación, probablemente la tolerancia al ejercicio va a ser poca, pero no por eso quiere decir que no deba o no pueda hacer. Hay que buscar la asesoría adecuada, pero también hay que tratar de, en medida de lo posible y de acuerdo, pues obviamente a la intensidad o presencia de estos síntomas, poder adecuar algún ejercicio para que el beneficio de este nos siga ayudando. Pues hasta aquí sería pues toda la información del webinar. Les agradezco su atención y vamos a pasar a una sección de dudas y o preguntas para que pues demos después por terminado el webinar. Aquí voy a revisar un poquito en los diferentes, en las diferentes vías de comunicación que tenemos para poder revisar. Aquí me preguntan, por ejemplo, que si el agua de Jamaica ayuda para la eliminación del ácido úrico. No es que ayude, es un diurético. Recordemos que también hay algunos medicamentos que en exceso pueden elevar el ácido úrico y los diuréticos precisamente son unos de ellos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Lo que les decía, si yo entro a la página y es que cómo eliminar naturalmente, pues bueno, pueden haber a veces riesgos. Entonces, la jamaica es también antioxidante. Tiene muchos beneficios, pero no es que por tomar agua de Jamaica me va a bajar el ácido úrico, ¿sale? Entonces, aquí es importante que también tiene que considerarse dentro de la hidratación del paciente. Aquí, pues obviamente vamos a determinar cuánto de agua es lo que llega a necesitar el paciente y pues entonces cuánto podemos tomar de esta o no. Y eso también considerando que no haya otras, condiciones de salud. Por ejemplo, si hubiese gastritis, pues el agua de Jamaica es muy ácida. Entonces, ciertos pacientes que tengan poca tolerancia a lo ácido, pues puede ser que empeore los síntomas de la otra condición. Entonces, siempre por eso es lo que les decía, siempre se va a considerar el estado de salud, el caso clínico de cada quien, las enfermedades que puedan haber extras, los medicamentos que está tomando, o sea, son muchas las cosas que tenemos que considerar, ¿vale? Ok, aquí también me preguntan respecto a agua con bicarbonato. Sucedería lo mismo. Obviamente tenemos que considerar si es cierto que un pH alcalino puede favorecer más a que obviamente no haya la cuestión del ácido úrico, pero tampoco es como que sea ni la cura, ni, o sea, son remedios que, insisto, tendrían que valorarse de acuerdo al caso y pues que definitivamente, y como en todo se los decimos aquí en consulta, porque pues obviamente es muy, generalmente buscamos una solución fácil, queremos hacer las cosas rápido, pero pues si hubiera algo así, no existiría pues una intervención de nuestra parte ni tantos estudios, ¿no? Entonces sí es muy importante que, insisto, o sea, tengamos más cautela con la información que obtenemos y que pues obviamente así como ahorita lo están preguntando, pues justamente lo estudiemos en consulta con nuestro profesional de la salud, tanto médicos como nutriólogos, y pues sean ellos quienes nos den las indicaciones de si este tipo de cosas pueden ayudar o no, porque pues en este caso volvemos a lo mismo, quizás sí sea una especie de una bebida alcalina, pero pues al final de cuentas es mucha sal y si el paciente de por sí ya tiene la presión alta y yo estoy tomando sal en exceso, pues entonces la presión alta se puede elevar, el ácido úrico se va a elevar, o sea,
Por eso es que tenemos que tener cuidado con este tipo de remedios caseros o de información que vemos en Internet. Y la otra, justamente preguntaban lo de la sal, pues creo que ya lo resolví un poquito con esta misma pregunta, o sea, no es que la sal se tenga que quitar o no, sino que pues obviamente hay que tener nada más cuidado y sobre todo cuando hay complicaciones de ya sea riñón o ya sea presión arterial principalmente. Ok, aquí me preguntan que si la dieta mediterránea puede ayudar. Pues sí, o sea, la dieta mediterránea, pues podemos seguir las pautas. Digo, al final de cuentas es algo, pues es una dieta que es saludable, pero pues recordemos que al final de cuentas sí tenemos que considerar o sea, que sean las grasas saludables. Lo de las proteínas pues tienen que ser obviamente mayormente magras. Ya hablamos como de justamente cuáles son las que vamos a tener que evitar más, porque eso pues sí, al final de cuentas es fundamental, pero pues obviamente sí, o sea, insisto, yo no puedo ir a internet y decir, ay, esta es la dieta mediterránea y esta es la dieta que voy a hacer, porque pues obviamente nos va a decir una lista de alimentos, pero yo tengo que saber de esos alimentos, en el caso particular del ácido úrico, cuáles sí, cuáles tengo que evitar, cuáles no. Y pues obviamente al final de cuentas es un modelo de dieta, es decir, o sea, son guías, insisto, son recomendaciones generales. No te puedes jamás guiar por recomendaciones generales porque todos tenemos requerimientos distintos, tenemos condiciones de salud distintas, somos hombres, somos mujeres, eh, hacemos o no hacemos ejercicio, tenemos diferentes niveles de estrés, o sea, nuestro, nuestro entorno, o sea, nuestra persona varía mucho de una persona a otra, entonces es muy importante que consideremos todo eso. Ujú. Eh, Té verde, o sea, lo de las bebidas, insisto, o sea, al final de cuentas es alcanzar el líquido que necesito proveniente principalmente de agua y lo demás, pues lo podemos, pero sí hay que estudiar qué bebidas y qué no. Al igual que el café o el té verde, pues son, más que nada ayudarían por su efecto antioxidante, más que otra cosa, y pues como un diurético, pero insisto, o sea, con la salvedad y con el cuidado de acuerdo a la función de riñón que tenga el paciente en particular del cual estemos hablando. Ajá, ok. Aquí, ¿qué otra cosa? Si ya hay gota, se puede hacer ejercicio, insisto, es esa tolerancia, es dependiendo de qué tanto dolor, de qué tanta sensibilidad tenga el paciente. Ahí sí, definitivamente eso es lo que va a guiar que el paciente pueda o no pueda realizar la actividad física, pero pues no importando la condición de salud de ningún paciente en particular, el ejercicio tiene que formar parte, aun cuando sea un paciente que esté postrado en la cama, que no se pueda mover, podemos tener movilidad asistida, o sea, podemos buscar muchas formas de que haya movilidad para salvaguardar la masa muscular de los pacientes. Es de verdad, no, ya di precisamente yo un webinar anteriormente de la importancia de la masa muscular. Les recuerdo, por favor, revisar nuestro canal de YouTube. Ahí hay muchísima información sobre cualquier tema de nutrición que ustedes puedan estar buscando para que lo revisen y pues con mucho gusto salgan de cualquier duda que puedan tener. ¿Vale? Entonces, pues de mi parte ha sido todo. De verdad que les agradezco mucho su atención. Les dejo aquí finalmente nuestro contacto. Les recuerdo, mi nombre es Laura Martínez. Estoy en nuestra clínica de San Ángel. Aquí pueden acudir a una valoración nutricional, agendando una cita por medio de cualquiera de nuestros contactos. Viene un número telefónico, un WhatsApp, el correo electrónico y pues los invitamos a que también participen y se unan y nos sigan en nuestras redes sociales. Está nuestra página de internet donde pueden encontrar información sobre los tratamientos que damos en esta clínica y pues sobre todo muy importante, acudan a esta valoración nutricional, tengan sus estudios, es muy importante que cuando vengan los presenten para que nosotros podamos ponernos más en materia de cómo se encuentra su historia clínica y poder personalizar mucho más su tratamiento nutricional. Aquí contamos con un equipo que pues podemos determinar cómo está
su masa muscular, cuánto tienen de grasa, cuánto tienen de porcentaje de grasa total, grasa visceral que ya mencionamos aquí como factor de riesgo. Y de igual manera hay un apartado que es un ángulo de fase, nos permite también conocer la capacidad antioxidante. Entonces también esto nos puede dar un poco de información respecto a lo mejor esta misma elevación o anomalía del ácido úrico como un potente antioxidante, y pues podemos explicarles muchísimo más sobre la información que acabo de darles en este webinar. Sin otra cosa que agregar, deseo que tengan muy bonita noche.